soy Pablo Veloso y para decir una frase en rima, hoy es un día ventoso. Bueno, es una rima muy sencilla. Me estaba acordando que hace muchos años ya, cuando yo era pequeño, bastante ya, mis padres estaban divorciados, así que de vez en cuando venía mi padre, yo vivía en la casa de mi madre con mi hermano, y venía mi padre a buscarnos y a llevarnos a, por así decir, a dar una vuelta, a pasar el día, como tantos padres cuando están así separados, ¿no? Y en una de las salidas que hacíamos solíamos ir a una cantina que era básicamente un lugar de pastas, ¿no? De pasta italiana. Se llamaba Don Gennaro, ¿no? En Argentina hay mucho italiano. Y íbamos ahí y me acuerdo que teníamos discusiones bizantinas con mi padre. Porque claro, estábamos en una mesa esperando que viniera la comida y luego comiendo, que era muy suculenta la comida ahí. Y bueno, teníamos, qué sé yo, 2 horas, 3 horas para hablar y hablar y hablar. Y mi padre obviamente me llevaba muchos años, porque de hecho nos tuvo de grande ya. Y básicamente cuando yo tenía así 11, 12 años, quizá mi padre tenía 50, una cosa por el estilo. Así que tenía sus años, 50 o más. Y bueno, teníamos unas discusiones donde yo normalmente argumentaba defendiendo el punto de vista religioso, el punto de vista de la espiritualidad. En ese momento yo estaba bastante con el cristianismo, entonces yo defendía ese punto de vista y él me lo destruía. O sea, nos entreteníamos así. Yo planteaba algo y él me lo tiraba abajo. Yo decía que quería ser sacerdote y él me explicaba por qué ser sacerdote era arruinarte la vida. Yo hablaba de que Dios existía y él me esgrimía argumentos que me tiraban abajo el tema. Y obviamente lo hacía muy bien, muy bien. Y no había caso. Yo, por más que argumentara, siempre me acababa frustrando porque no podía ganarle, porque era imposible directamente. O sea, él me llevaba muchos años de lectura, porque era un gran lector, tipo muy inteligente, muy culto. Y bueno, era muy frustrante. Y así pasé muchos años. Es decir, cuando de hecho quise ser sacerdote en un momento, se lo conté, y básicamente me disuadió él, me convenció que no, que estaba, pero me ahogó argumentos. Y me acuerdo que muchos años después, ya yo iba al secundario y ya, no sé, tendría ya, esto de Don Gennaro era cuando yo tenía 11, 12 años, y esto que digo ahora sería ya cuando tenía, no sé, 15, 16, 17, no lo sé. Me acuerdo bien el día en que en una discusión con él, así mucho más adelante en el tiempo, entre comillas, le gané. Pero no le gané en el sentido de que te voy a ganar, te voy a vencer y te voy a reventar. No, le gané en el sentido de que pude esgrimir un argumento que fue consistente. Y él lo escuchó y como que, no sé si no quiso rebatirlo o simplemente como que aceptó. Yo vi que ese momento fue un momento como de, bien, lo has logrado. No superarme ni no superarme, sino has logrado desarrollar una capacidad de pensamiento propia. Me gustó. Es como esa sensación del gran espadachín que siempre vence al joven espadachín y finalmente, y lo entrena, y un día el joven espadachín está peleando con él, ensayando, y le tira el arma y lo vence. Y el viejo espadachín, lejos de enfadarse, se pone contento, porque como diciendo, qué bueno que aprendiste. Y bueno, le agradezco mucho ese entrenamiento. El otro día vi una película que me recomendó un oyente, que es Revolver. Me dijo, míratela, que tiene mucho que ver con el ego y todo el tema de la mente, de Jason Statham, ¿no? Este calvo, que en esa película no es calvo todavía. Y es como una película de Tarantino, una cosa así. Y una de las cosas que decía, si quieres
volverte más inteligente o más capaz, debes luchar contra un adversario que sea más inteligente que tú y más capaz. Es decir, si uno se pasa la vida discutiendo con gente a quien uno ya sabe que con sus argumentos le va a ganar, le va a vencer, ¿no? Como esa gente que corta las cabezas de los demás para parecer más alto, ¿no? Gente que se la pasa rodeándose de gente que no tiene preparación en lo suyo para poder sentir que los vence, sencillamente. Con lo cual no venciste a nadie, en realidad te juntaste con, como se diría en la Argentina, con giles, ¿no? A mí me tocó, digamos, juntarme con un profesional. Me gustó también, pero me tocó justamente que alguien con mucha capacidad fuese mi contrincante. Hoy en día no es que yo sea gran cosa, pero soy una persona que sabe argumentar, que sabe dialogar, que puede participar de un debate sobre un tema. También me mostró que estudiar, que aprender, que saber era muy importante, siempre me lo decía. Una persona que estudia es una persona con recursos para solucionar cosas. El que no estudia se ahoga en un vaso con agua, por así decir. Entonces, todo eso, lejos de ser frustrante, porque fijémonos que para mucha gente es frustrante el no poder vencer a un contrincante difícil. Pero sin embargo lo que estamos planteando es lo contrario. Es cuando te enfrentas con un oponente difícil, es que aprendes. Ahí es que uno empieza a templarse. Bueno, a mí esas tardes interminables en Don Gennaro, esa sensación de frustración, de no poder encontrarle la punta al ovillo y no poder resolverlo, como un ajedrecista que se la pasa enfrentándose al maestro de ajedrez y siempre pierde. Y bueno, hice eso, inconscientemente me tocó, que la película decía, me enfrenté a un contrincante más inteligente que yo, y gracias a eso es que aprendí, y aprendí mucho. Entonces, pensemos, cada vez que vamos a tener esa tentación de reunirnos con gente que nosotros sabemos que las podemos vencer, entonces contratamos un empleado que sea inferior que nosotros, contratamos o tenemos una pareja a la que podamos decir, ves que tú no sabes nada. Si hacemos ese tipo de cosas, bueno, básicamente seguiremos siendo la misma persona que al inicio, no habremos crecido nada. A veces enfrentarte a lo difícil, a lo que te frustra, a la pared, a lo que uno dice, no, esto es imposible, no voy a poder vencerlo nunca, no voy a poder derribar a este contrincante, es lo que te templa. Y un día uno acaba diciendo, soy él, a mi manera, pero soy él. Y eso tuvo que ver con sangre, sudor y lágrimas, para pensarlo.